Mi escritor favorito de todos los tiempos es Luis de León. Y te preguntarás, ¿quién diablos es Luis de León? Entonces en este video voy a comentarte un poquito de él, de su obra y principalmente por qué es que me gusta tanto a mí, mi experiencia personal con él, con todo lo que rodea sus libros y eso. Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Pero bueno, Luis de León fue un poeta, narrador, principalmente docente y militante político maya cachiquel. Nació en San Juan del Obispo en 1939 y fue desaparecido por el ejército de Guatemala el 15 de mayo de 1984, eventualmente ejecutado el 6 de junio de ese mismo año. Pero bueno, no me voy a meter demasiado en su biografía. Sí es cierto que este video está enmarcado en las jornadas de memoria, que es este espacio de tiempo de 22 días en los que se conmemora la memoria y la obra de Luis de León, que coinciden con los días que pasó secuestrado, siendo torturado por el Estado guatemalteco. Pero ya hice un video sobre su biografía. No es muy buena. No es muy bueno el video que hice, pero si quieren como conocer al menos las bases y como lo más superficial, pues pueden ir a ver ese video. Pero bueno, la primera vez que escuché el nombre de Luis de León fue en un momento indefinido. Es decir, no podría decir en qué momento escuché su nombre por primera vez. Lo que sí puedo decir es de qué boca salió su nombre. Y eso es indudablemente de la de mi abuelo. Mi abuelo era un lector gigantesco, o sea, uno sabía dónde encontrarlo y era siempre en su biblioteca con un libro enfrente y le encantaba la literatura guatemalteca. Entre los autores que más mencionaba y de los que siempre estaba hablando era Luis de León. La primera vez que leí a Luis de León fue en la universidad, en los primeros años de la universidad, en el curso de, que se note ahí, textos indígenas. Definitivamente un nombre muy poco racista, que llevábamos el curso de textos indígenas al lado que literatura europea. Pero bueno, la cosa es que en ese curso el catedrático que nos lo dio decidió no solo enfocarse en la literatura precolombina, sino también hablar un poco de escritores de los pueblos originarios más contemporáneos. Entre ellos, pues una lectura obligatoria, una lectura que tenía que ser obligatoria, es El tiempo principia en Xibalbá. Esta fue la única novela que escribió Luis de León. Esta es la edición de Artemis Yedinter de 1996. Y la primera vez que leí esta novela no entendí un carajo, porque es una novela bastante compleja, es una novela que tiene diferentes hilos narrativos, que tiene juego temporal y tiene mucho simbolismo y tiene muchas complicaciones con las dualidades que usa Luis de León para dar a entender su mensaje. La cosa es que es una novela fabulosísima, aunque en ese momento no entendí un carajo. Y por cierto, muy importante, su apellido artístico es de León, L-I-O-N. Su nombre real era José Luis de León Díaz, León, L-E-O-N. Digo importante porque lo hizo a propósito para transgredir un poquito la lengua del opresor, la lengua del colon. Para el final de ese curso, el último trabajo que nos dejó hacer ese catedrático era curar nuestra propia antología de poesía únicamente con poemas de escritores de los pueblos originarios. Entonces, con mi grupo de amistades, lo que decidimos hacer, o la temática que le decidimos dar a nuestra antología, era la de el cuerpo. Entonces, para hacer ese proyecto, pues lo que hice fue irme a la biblioteca de mi abuelo y tomar todos los poemarios de personas que yo sabía que eran de los pueblos originarios y pues a partir de ahí leerlos todos e ir marcando los que habla de una parte del cuerpo y todo ese tipo de cosas para así montarlo. Así fue cuando me topé con estos dos poemarios que me encantan y me fascinan, que son este primero, el Poemas del Volcán de Agua, los poemas míos,
y Poemas del Volcán de Fuego. Estas son las ediciones de Editorial Cultura, esta de 2009 y esta otra de 2014. Y estos poemarios son una belleza. En Poemas del Volcán de Agua son poemas más personales, más melancólicos también, muchos de ellos recordando su pueblo natal de San Juan del Obispo. Y es una belleza, o sea, por favor, tienen que leerlo. Eso me van a estar escuchando repetirlo muchas veces. Y Poemas del Volcán de Fuego son unos más picantes, un poco más incluso eróticos llegando, pero más románticos y de ese estilo. Son poemas fabulosísimos, increíblemente bellos, y es que es maravilloso. Más o menos también en ese contexto, y porque tampoco sé muy bien dónde incluir este libro, tengo una experiencia poética. Este no es un libro directamente escrito por él, sino que en este poemario, que es una preciosidad por lo que es. Este salió como el producto de un taller que impartió Luis de León a sus estudiantes de cuarto primaria, que, pues eso, de un taller de poesía, y en este poemario publicado por Cultura en 2007, pues se recopilan los trabajos de sus alumnos, y es una maravilla de ver por, pues eso, la promoción primero que nada de la poesía, de la cultura, de la literatura, pero también Luis de León y su forma de incitar a la creatividad, de alimentar la creatividad de sus alumnos y de pues todas las personas que lo leen. Pues es una maravilla. Y aquí está, y que por cierto aquí les estoy mostrando mi colección, o nuestra colección realmente, de los libros de Luis de León que hemos ido armando con mi abuelo. Todos los que les he estado mostrando ahorita son pues de los que él tenía. Entonces, ya que estamos hablando de literatura infantil, pues también está este libro que en parte escribió él, que se llama Nortes para la literatura infantil, en la que pues habla eso, es un ensayo, no una obra de ficción, en la que habla un poco de pues eso, de cómo escribir, de cómo aproximarse a la escritura de la literatura infantil. Esta es también de Editorial Cultura del año de 2013. El otro ensayo que está es de María Elena Walsh, que por cierto la ilustración que puse en la miniatura y la que tengo aquí siempre atrasito es de Obsidiana. Es un ilustrador que ha hecho de diferentes personajes culturales guatemaltecos y de eventos culturales y de eventos importantes en Guatemala y de un montón de cosas. Les dejo su Instagram abajo en la descripción. Y el libro con el que me enamoré de Luis de León, porque por el momento ya me escucharon hablar muy bien de todo lo que he hablado, pero la novela no la entendí realmente, la poesía nunca ha sido realmente lo mío, aunque leo bastante poesía y esta me fascinó. La poesía nunca ha significado demasiadísimo para mí. Entonces, la obra con la que me enamoré totalmente de Luis de León es Los Zopilotes y su segunda muerte. Esta es técnicamente dos recopilaciones antologadas en un solo tomo de cuentos. Después de haberme topado con los poemas y de haberlos disfrutado tantísimo, pues fui a la biblioteca de mi abuelo otra vez a escarbar a ver qué más había de él, qué más libros tenía de Luis de León. Ahí fue donde conseguí estos y los que les voy a mostrar más adelante. Y cuando leí este libro me voló la cabeza. O sea, este es probablemente mi libro favorito de Luis de León. No podría realmente rankearlos ni darles un top, porque todos o casi todos los libros me fascinan y los amo. Pero este podría decir que es un poquito y que me encanta. Esta, por cierto, es la edición del Pensativo de 2009. Estos cuentos son más de corte social, muchos de ellos dentro del marco de la Guerra Civil Guatemalteca, y es que es una maravilla. Tiene una tremendísima crítica a muchos aspectos de la sociedad guatemalteca, como dije, mucho en el marco de la Guerra Civil, como el cuento de Los Zopilotes, que es una cosa fuertísima. También crítica más en general a la sociedad, como el cuento de Hambre, que es uno de mis favoritos de todos los tiempos. Así en general ese cuento me parece
una cosa tremendísima que también lo tengo narrado aquí en el canal. Y es que es una maravilla. Y muchos de ellos que es parte de lo que más se puede identificar dentro de su obra es crítica a la aproximación religiosa dentro de la sociedad guatemalteca. Eso presente en cuentos como El Quinto Sacramento o su segunda muerte o El Caitudo, cosa que es un tema que me parece que él trata de una manera fabulosísima, que aquí en Guatemala debe haber sido un tremendo escándalo, pero que tiene muchísima validez. Y luego de Los Opilotes y su segunda muerte, el libro que leí de él es también de cuentos, que es La Puerta del Cielo y otras puertas. Esta es una edición de Artemis y Edinter de 1999, parte de la colección de Ayer y Hoy, que son estos libros así chiquitillos, en la que pues es otra recopilación de cuentos más o menos del mismo corte que los que les acabo de mencionar, es decir, más sociales y con siempre toques a la religión, como ya pueden ver en el título, La Puerta al Cielo, y pues muchos de ellos. En este no están mis cuentos más favoritisísimos, pero sí que tiene unos que me parecen fabulosísimos, como El Inventor o Los Hijos del Padre o Tarzán de los Monos. Y también, ya que estoy mencionando estos dos, les quiero mostrar algo que no es un libro como tal, pero que me hace ilusión tenerlo, y es esto de aquí, que es un CD de unas representaciones que hizo una persona que ahorita no tengo el nombre, representando en forma de teatro, monólogo, una forma un poco extraña, un par de los cuentos de Luis de León. El primero de ellos es Jolie, que está en esta antología, que se centra en la figura de un perrito, Jolie, el perrito Jolie, y pues mucho la vida en el pueblo relacionada a la vida de ese perro. Es un cuento un poco duro, así que cuidado. Y la otra representación es la de El Inventor, que es un cuento fabuloso que habla de la identidad de San Juan del Obispo. Este lo conseguí, si no estoy mal, hace 2 años en la Filgua, en la que hubo una presentación de los cortos y pues tenía que ir obviamente, y ahí pues nos dieron el cosito este. Uno de los libros que más me encantan de Luis de León, pero que también tienen un gran peso sentimental para mí, es esta belleza de aquí, que es Pequeñas Lámparas. Este tiene un especial lugar en mi corazón porque, como ya les estaba mencionando, todos los libros que les he mostrado hasta ahora son de mi abuelo. Mi abuelo los compró, él estaba siempre pendiente de las novedades editoriales y pues por cuestiones de cuidar a mi abuela, pues él no salía como tan así. Entonces le pedía a mi madre y a mis tías que pues le consiguieran los libros que le interesaban. La cosa es que para la Filgua de 2019 nos pidió que le consiguiéramos la novedad de Luis de León, que era este libro, publicado por Ediciones del Pensativo en 2019. Lastimosamente nunca llegó a leer este libro. Poco después de la Filgua tuvo problemas de salud, terminó ingresado en el hospital, de donde no salió. Entonces este libro tiene como un poco ese lugar un poco especial en mi corazón, también siendo uno de pues los libros que, aunque lo compramos para él, pues solo yo lo llegué a leer, y aparte es un poemario bellísimo. Y me hubiera encantado escuchar la opinión de mi abuelo sobre él, porque aunque es bellísimo y aunque es muy Luis de León, también es cierto que es un poemario muy distinto. Y es que no tiene tanta la crítica social o estos poemas que él escribía más tirando a larguitos, sino que es puros poemas muy breves, incluso llegando a aforismos o poemas de un solo verso, todos centrados en la naturaleza. Y es, como digo, un poemario bellísimo que pues tiene esta forma distinta de poesía, como uno de sus poemas de un solo verso que me fascina, y es el primero, el que comienza el poemario, que solo dice: y la oruga se hizo ángel.
Y así está lleno de poemas muy, 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 muy breves, unos que parecen más solo reflexiones sobre la naturaleza que lo rodeaba y sobre el mundo en el que habitaba, que, como digo, es un poemario bellísimo. Y un par de libros que me hacen mucha ilusión porque, como ya se han dado cuenta, Luis de León es una experiencia familiar. Es un autor familiar en el que ha trascendido generaciones. Y estos libros me hacen ilusión porque ya van una generación más abajo. Y es que ya no es solo libros que leyó mi abuelo y consiguió mi abuelo y que de ahí yo leí y amé igual que él, sino también son libros que mi sobrina también le encantan porque es la producción infantil de Luis de León. Estos son, primero que nada, La música del agua. Esta es la edición de Norma de 2010. Y el libro de José y la didáctica de la palabra, que lo conseguí en la Filgua del año pasado, que se los comenté en todos los videos que hice relacionados a Filgua. Fue un descubrimiento que prácticamente me dejó tirado en el suelo de la Filgua chillando, porque pues era uno de los únicos libros de Luis de León que mi abuelo no tenía. Esta es la edición, si no estoy mal, la única edición que salió de Magna Terra, publicada en 2002. Entonces, como les estaba diciendo, estos son libros más de corte infantil, que es bonito la experiencia que hemos tenido con estos porque lo hemos leído con mi sobrina y al inicio estaba yo un poco como con duda de decir, ¿será que los va a entender? ¿Será que le van a gustar? Porque Luis de León es muy metafórico y es muy abstracto hasta cierto punto, entonces no estoy del todo seguro que los vaya a disfrutar. Obviamente, grave error estaba cometiendo yo, porque pues los comenzamos a leer y obviamente ella los entendió incluso mejor que yo, porque con la creatividad con la que hablaba Luis de León era el idioma que mi sobrina habla. Los niños, al final de cuentas, son poetas. Entonces, pues obviamente ella lo entendió perfecto. Y no solo lo entendió, sino nos dio momentos antes de dormir en la que podíamos extender los cuentos de Luis de León y seguir imaginando nosotros el resto de las historias, versos extras para los poemas, todo este tipo de cosas. Y ha sido una experiencia maravillosa. Ya leímos completo, si no estoy mal, este del libro de José. Este creo que todavía no lo hemos terminado. Y hasta donde yo sé, son los libros que hemos leído juntos que más le han gustado a mi sobrina. Entonces eso me hace, por supuesto, muy feliz. Y una de las razones por las cuales siento yo que le han gustado tanto es que no solo Luis de León habla su idioma y obviamente al haber sido maestro de primaria por prácticamente toda su vida y sabía tratar con niños, y no solo eso, sino que Luis de León apela en sus cuentos a las infancias. Muchos de sus cuentos comienzan niños, refiriéndose directamente. O incluso hay cuentos en los que apela directamente preguntándole a la personita que lo está leyendo su opinión, qué cree, que se imagine un verso más. Entonces, esa forma un poco más interactiva, primero que nada, muestra lo didáctico que era Luis de León y que era era un docente de vocación. Y como estaba diciendo antes, estimula la creatividad. Ya vamos llegando ahora sí al final, y la publicación más reciente que se ha hecho sobre Luis de León es El papel de la belleza, antología poética. Esta es una antología que antologa casi toda su producción poética. El único poemario que no está incluido es el de Pequeñas Lámparas, pero aquí están desde sus primeros poemas publicados en 1973, comenzando con Padre Nuestro, que es un poema fuertísimo y maravilloso y me encanta, hasta el último poema que escribió, un poema que incluso cuenta Mayari de León, su hija, que dejó en su máquina de escribir, incluso diciéndole a su esposa, no lo toques, cuando regrese voy a seguir trabajando con él, cuando nunca regresó, cuando nunca le permitieron regresar, que era Y Dios creó a la mujer. Y en esta antología nos encontramos con una gran variedad de las facetas de Luis de León.
cosa que no se había mostrado demasiado en lo que se había publicado hasta el momento. Y es que aquí tenemos desde poemas muy personales, como Poemas del Volcán de Agua, tenemos también sus poemas románticos de Poema del Volcán de Fuego, pero también tenemos su faceta más de crítica social, que también está en su poesía, no solo en su narrativa, con poemas como Octubre es un gran músico, por la gran extendida tradición de hacer una revolución en octubre, o uno de sus poemas más conocidos que se titula Acerca del venado y sus cazadores, que es un homenaje al líder estudiantil Oliverio Castañeda, que pues fue asesinado por el ejército de Guatemala. No solo eso, sino también tenemos otros poemas personales como los que aparecen en Poemas para el Correo, que pues eso, eran poemas que escribía para su hija Mayari, que no estaba en el país, o para diferentes personas. Y tenemos incluso la faceta más radical en la palabra insurrecta, que eran literalmente panfletos políticos, unos titulados mini relatos antifascistas, que como digo, es una maravilla. Esta es edición de Ediciones del Pensativo, publicada en 2020. Ese se podría decir que fue el primer libro que yo aporté a nuestra colección. Y pues obviamente cuando lo vimos en la librería fue como, ok, este hay que comprarlo para la colección y todo eso. Y también porque en ese momento ya tenía la intención, o ya, primero que nada, ya estaba enamorado de la obra de Luis de León, y segundo que nada, ya lo había tratado mucho en mi vida académica. Ya había hecho varios ensayos para diferentes cursos sobre su obra. En el curso de literatura guatemalteca prácticamente todo lo que escribí eran análisis marxistas de la obra de Luis de León. Entonces en ese momento ya tenía también el foco en que mi trabajo de graduación, mi tesis, fuera sobre la obra de Luis de León. Entonces eso fue como la justificación para comprar este libro, pero también es cierto que pues obviamente no lo íbamos a dejar de conseguir. Y ya que les mencioné un poquito sobre mi tesis y mi trabajo académico sobre Luis de León, pues vamos a cerrar esto de una manera muy Luis de León, cerrándolo en un circulito, regresando otra vez a El tiempo principia en Xibalbá. Esta es la edición del Pensativo de 2013, si no estoy mal, la última que ha salido, que como pueden ver está toda marcada. Yo no marco mis libros, al menos con post-its, y está marcada porque todo esto es lo que usé al momento de hacer mi trabajo de graduación. No les voy a mencionar mucho no les voy a mencionar qué hice porque me llevaría muchísimo tiempo y ese no es el tema del video. Si les interesa escucharme hablar sobre esto, es una cosa ultra mega nerda, pero si les interesa les puedo hacer un video sobre eso. Pero otra vez llega El tiempo principia en Xibalbá a mi vida. Obviamente en este momento cuando lo leí fue una lectura completamente distinta a la que hice la primera vez, y pues obviamente también me tocó leerla mínimo 5 veces para hacer el trabajo. Entonces cada vez entrar al libro, encontrar más detalles, encontrar toda la poesía que esconde este libro fue una maravilla. Y yo sigo diciendo con muchísima confianza que El tiempo principia en Xibalbá es una de las más grandes novelas latinoamericanas del siglo XX, aunque es una pena que no sea conocida para nada, prácticamente para nada. Y eso es más o menos mi colección de todos los libros de Luis de León que hemos conseguido mi abuelo y yo hasta el momento. Lo que quiero conseguir ahorita son las ediciones actualizadas o las más recientes de sus cuentos, de Los Opilotes y su segunda muerte, y La puerta al cielo y otras puertas. Y pues sí, como digo, Luis de León es uno de los más grandes escritores guatemaltecos de toda la historia, y en mi humilde opinión es también uno de los mejores escritores latinoamericanos del siglo XX, y es una lástima que su obra no sea conocida. Y es una pena porque no es solo que no sea conocida, sino que se ha oscurecido y se ha forzado al olvido en muchos momentos. Su novela El tiempo principia en Xibalbá estaba, o se dice que iba a ganar el primer lugar en los premios en los Juegos Florales de Quetzaltenango, pero según se dice, el juzgado se enteró de quién era realmente el autor, y siendo militante político y encima de eso de los pueblos originarios, pues no lo iban a dejar ganar, por lo que dejaron vacante el primer puesto y le dieron solo el segundo. Y
pues podemos ver obviamente toda su obra política, que realmente solo se publicaron 2 poemarios, que eran los que menos tenían que ver con su postura política ni con nada más. Que también es cierto que cuenta Mayari en el prólogo de este poemario que su papá, Luis, sabía que lo estaban persiguiendo, sabía que su vida corría riesgo, entonces enterró entre sus cosechas en su casa en San Juan del Obispo mucha de su obra y también se la dio a sus amigos y compañeros para que se la cuidaran mientras pasaba como todo eso. Obviamente pasó otra cosa, por lo que también el proceso de recuperar y de reencontrar todo lo que Luis dejó escondido, pues a Mayari le ha llevado bastante tiempo. Pero también es cierto que no se ha terminado todavía del todo esta forma un poco escéptica de acercarse a la figura de Luis de León, pero también es cierto que la censura hasta cierto punto o el olvido que se ha dejado forzosamente a Luis de León está presente de otras formas, como que no se le incluya en grandes series, grandes colecciones de literatura guatemalteca o que conmemoran la literatura guatemalteca, como por ejemplo la iconiquísima colección de literatura guatemalteca de la tipografía nacional, que pues no tiene un tomo de Luis de León. O en una de las antologías que tengo aquí detrás, que está el Colibrí Gigante, que es sobre poesía, pues no tienen nada de Luis de León. Sí es cierto que en la que tengo al lado, Tus manos son mi superficie, que es de narrativas y que tienen un cuento, pero pues eso, hay que ahora nosotros, y es mi intención también en este canal, recuperar su memoria, recordar su obra, su trabajo, su vida física, pero también simbólica, que no solo se le recuerde como uno de los escritores, uno de los personajes culturales, víctimas del conflicto, sino que se le recuerde por su obra, por lo que dijo, por la belleza de su escritura, por las cosas que nos llegó a contar, las cosas que criticó, el mundo mejor por el que él luchaba. Todo eso hay que recordar, recuperar, reivindicar la figura de Luis de León y darle su puesto, como digo, entre los mejores escritores latinoamericanos del siglo XX. Pero nada, eso es más o menos lo que quería hablar de Luis de León. Pensé que tenía la idea muy clara de cómo iba a navegar esto, pero por momentos me iba perdiendo y trabando y todo esto, así que espero que el video haya tenido bastante coherencia. Pero si algo se tienen que llevar de este libro es lean a Luis de León, por favor.